Ya no hay marcha atrás, ya no tenemos marcha atrás. Hay un gráfico de un reciente estudio que evidencia la trampa a la que nos van a meter a los ciudadanos si no nos movemos. Esto tiene que ver con la economía y con el deterioro que ya tienen planificado para los próximos años. Como el pago de intereses de tarjeta de crédito ha alcanzado un nuevo máximo histórico, esto es un desfalco al ciudadano que no tiene nombre y que es muy peligroso y un caldo de cultivo horrible para la próxima década. Está aumentando la brecha de la pobreza de una forma descomunal. La cantidad de gente que se ha hecho más rica desde el año 2020 en adelante se ha ampliado, pero se ha ampliado también la gente más pobre, como veis aquí. Estamos volviendo a un clima muy similar al previo a la crisis financiera mundial del año 2007, y lo peor es que los gobiernos no están haciendo por cambiar esta espiral, pero hay solución a todo esto. Tranquilos, porque aquí vamos a plantear la situación de ahora, por dónde queremos transitar y hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Qué nos depara? Todo esto es lo que vamos a ver en el vídeo. Ya no hay marcha atrás, ya no tenemos marcha atrás. Hay un gráfico de un reciente estudio que evidencia la trampa a la que nos van a meter a los ciudadanos si no nos movemos. Esto tiene que ver con la economía y con el deterioro que ya tienen planificado para los próximos años. Pero hay solución a todo esto. Tranquilos, porque aquí vamos a plantear la situación de ahora, por dónde queremos transitar y hacia dónde debemos dirigirnos. Todas las claves y además los últimos faroles que está realizando Donald Trump con la economía de Estados Unidos. ¿Qué nos depara? Todo esto es lo que vamos a ver en el vídeo. Pero antes, si os gustan todas las claves que analizamos habitualmente aquí en el canal, la única manera de apoyar el contenido que hacemos aquí habitualmente, y cuesta simplemente un segundo de tu tiempo, es dejando vuestro like. Deja tu like, no cuesta nada, deja abajo tu comentario de qué te parece todo este análisis, toda esta información que siempre os traslado, y por supuesto, suscríbete al canal si no lo conocías. Estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores, momento en el que vendrá una sorpresa muy importante aquí en el canal, pero es muy importante que lo apoyéis y que sigamos haciendo crecer la comunidad cada vez más. Y ahora sí, vamos a la clave número 1, que tiene que ver con esta situación en la que nos están metiendo a los ciudadanos de una completa y desfachatez y terrible usura. Esto es una terrible usura para el ciudadano y no hay marcha atrás, porque es una espiral en la que nos están metiendo. Fijaos, por ejemplo, cómo el pago de intereses de tarjeta de crédito, como veis por aquí en el último informe de Apollo Research, ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando el 22%. Esto es un desfalco al ciudadano que no tiene nombre y que es muy peligroso y un caldo de cultivo horrible para la próxima década. Como os digo yo, esto es un robo gigantesco a todo el contribuyente, y ya no solo eso, sino que no os quepa duda que esto tarde o temprano saltará por los aires. Unos intereses del 22% cuando la morosidad está subiendo ahora mismo en niveles más o menos normales, teniendo en cuenta todas las clases sociales, pero está subiendo la morosidad, y si traspasa esa morosidad a las clases más medias o medias altas, ahí es donde tenemos el problema, que son los que están tirando del consumo en Estados Unidos. De momento las clases bajas, pues como parece que no importan, no están en recesión y en crisis económica personal, y parece que no importa, pero importará. Esto es un robo, esto es un peligro, y esto es una señal de alarma que ha sacado recientemente esta firma de análisis en un informe el pasado viernes, con lo cual está calentito, y dicen cuidado que la espiral sigue, que siguen cobrando intereses y que todo va subiendo, ¿no? Obviamente, pues hay que tener ese grado de prudencia para saber hacia dónde nos dirigimos. Y claro, es de extrañar que haya entrado un flujo masivo importante en acciones relacionadas con las finanzas en Estados Unidos. Los fondos financieros han recibido las mayores entradas en los últimos tiempos. Es la mayor entrada desde enero del 2022 en activos financieros relacionados con fondos de inversión. Por consiguiente, todo lo que tenga relación con las finanzas en este corto plazo va a ser positivo en la bolsa, teniendo en cuenta, pues eso, intereses muy altos. De momento las tasas de impagos van creciendo, pero van escalando progresivamente, y en clases más bajas, pues los activos financieros van a estar mejor respaldados en este corto plazo. Es decir, va a haber positivismo en este espectro del mercado. Una cosa tiene relación con la otra. Una cosa es peligrosa a largo plazo y la otra cosa es muy buena en el corto plazo, ¿de acuerdo? Son contradictorias, pero a la vez se entienden en el camino, y se puede ver representado en este gráfico de Bank of America de cómo han ido
sido los flujos en este momento, que son muy positivos dentro del sector financiero, como os señalo por aquí. Y además ahora vamos al tema que puede ser preocupante pensando en el largo plazo. Y son dos gráficos. Y es este reciente que tiene que ver con un estudio de Arbor Research y que esto muestra que ya no hay marcha atrás para el ciudadano. Está aumentando la brecha de la pobreza de una forma descomunal. La cantidad de gente que se ha hecho más rica desde el año 2020 en adelante se ha ampliado, pero se ha ampliado también la gente más pobre, como veis aquí. Las líneas amarillas se han disparado y la roja igual, y estamos volviendo a un clima muy similar al previo a la crisis financiera mundial del año 2007. Es un caldo de cultivo enorme, y lo peor es que los gobiernos no están haciendo por cambiar esta espiral, porque están emitiendo mucha deuda, tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países occidentales, y están generando una inflación por encima de lo que para los bancos centrales es asumible. Con lo cual, más deuda pero más inflación, para monetizar ellos esa deuda. ¿Quién pierde en esta ecuación? Los ciudadanos. Perdemos los ciudadanos. Y lo vamos a ver en un gráfico. Esto es sangrante si no nos movemos. O tomamos al toro por los cuernos, o este reciente estudio que ha hecho Arbor Research, cogiendo datos de la Reserva Federal, nos da una estacada en el cuello y nos revienta por dentro. Hay que tomar soluciones, hay que ser ágiles y hay que ser proactivos para sortear los inconvenientes que puedan aparecer al futuro. En un reciente estudio también de Bank of America se observa cómo el gasto público ha sido descomunal. El gasto público es lo que ha mantenido el crecimiento económico en Estados Unidos desde el año 2020 en adelante. Mirad la línea de tendencia anterior y dónde estamos. Esto es una desfachatez terrible, que si la administración Trump, que quiere recortar gasto público, que es lo que ha sostenido el crecimiento, la cuestión es ¿a dónde va a ir el crecimiento económico de Estados Unidos en algún momento? Pues ahí va a estar el kit de la cuestión. En ese momento pueden venir problemas para la economía. De momento, mientras esto se mantenga alto, no va a haber recesión económica en Estados Unidos en el corto plazo. Lo que sí que va a haber es presión sobre la inflación. Crecimiento para costa de la inflación. Entonces, esto es tedioso, aburrido, porque nos van generando menor poder de compra si no hacemos absolutamente nada. Nos están estafando vías tarjetas de créditos con más intereses. Todo es mucho más caro. Tengas el dinero en el banco al 0%, entonces estás en la M, con perdón. Estás completamente ajeno a mantener tu patrimonio. Estás dormido. Y ese es el problema que podemos tener de cara al futuro, ¿no? Porque, como os digo, luego lo vamos a ver con un gráfico más detallado, ¿no? Pero mirad esto que os digo, que un último estudio también de TS Lombard, como veis hemos utilizado diferentes fuentes, que os muestro aquí toda la información para que os sea útil y que veáis en concreto todo lo que estamos diciendo para ver las soluciones que hay que implementar desde el punto de vista de la inversión. Pero dentro de esta clave número 1, mirad cómo TS Lombard sacaba un último informe en el que decía que los salarios se han estancado, ¿vale? Se han estancado o con crecimientos muy bajos, pero los precios no paran de subir. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que lo que está salvaguardando a los hogares es la tasa de ahorro, que se mantiene ahí estable. Como veis, la tasa de ahorro. La tasa de ahorro es la línea negra y la renta disponible es la línea azul. La renta disponible está estancada, el crecimiento. El crecimiento de la renta disponible está estancado en ese 4% aproximadamente en Estados Unidos. Y la tasa de ahorro está estancada en el 4%. ¿Cuál es la solución a este rompecabezas? Pues que o tienes ahorro e inviertes o estás perdido completamente. Esto es algo que comparte esta firma de Wall Street y que yo también os he dicho habitualmente. Quien ha tenido acceso a activo financiero se ha protegido de una inflación que en el acumulado desde el 2020 es superior al 20%. En el caso de España incluso se acerca al 25% acumulado. ¿Esto qué quiere decir? Que los 1.000 euros del 2020 son lo equivalente a 1.250 euros de la actualidad. Quien ganaba 1.000 euros en 2020 es lo mismo que quien gana ahora 1.250 euros. Mirad la estafa en la que estamos. Entonces, o tienes activo real, o tienes inversiones, o este camino es el que han adoptado ahora mismo la mayoría de los países occidentales, con las políticas de endeudamiento, como hemos visto anteriormente con Estados Unidos en el gráfico de Bank of America. Es la dinámica que se ha adoptado. Entonces, o te mueves o inviertes, o estás completamente perdido. Y ya veis que he recogido muchos estudios que evidencian este problema que tenemos ahora mismo en las economías mundiales. Y esto es una cuestión no es una cuestión de Trump, de Biden, de tal, de los republicanos. No, es que esto viene desde George Bush y desde atrás en Estados Unidos. Y en la Unión Europea ya ni os cuento
cuento del desfalco que hay. Entonces, soluciones que hay, siempre os lo he dicho, aquí lo que planteamos es una alternativa, no es decir información por decir, madre mía, esto se va al colapso. No, hay que plantear soluciones. Os he planteado la inversión en oro, hace poco subí un vídeo que ha sido muy bien acogido por el canal, espero que os guste y lo tenéis también disponible recientemente, lo publiqué este mismo domingo. Pero claro, no es lo único, o sea, no puedes invertir solamente en un activo. Yo os he compartido carteras piloto desde hace varios años para proteger el patrimonio, ¿no? Habitualmente. Y me vas a decir, bueno, ¿qué ventajista ahora mismo, no? Pues claro, mirad, por ejemplo, la cartera que tenemos por aquí con Trade Republic, que es la plataforma que yo utilizo para invertir en ETFs, ampliamente conocida por mucha gente. Podéis ver muchos vídeos en las que pues, he hecho aportaciones y he estado muy activo con estas inversiones, pero aquí ves la cartera piloto que tenemos con mi propio dinero. Obviamente tengo en otras cuentas más dinero metido, alocado, pero lo que sí que he hecho es la última aportación, que es al SP500 Equal Weight, que ya os dije que iba a hacer aportaciones recurrentes. Aquí lo veis, al SP500 Equal Weight, que ya lo vemos en positivo, un poquito en positivo. Os dije que iba a hacer aportaciones de 300 en 300 euros. Esto sí que va a ser la cuenta general, porque la parte táctica que tenía en SP500 ponderado normal, por ponderación normal de lo que pesa cada compañía por capitalización bursátil, aquí lo que tenemos es un Equal Weight, es decir, que todas las compañías que cotizan en el SP500, en este índice, en este ETF, van a pesar todas lo mismo. Es decir, que por ejemplo Disney va a pesar lo mismo que Nvidia, va a tener la misma proporción, las 500 compañías que cotizan, y esto diluye el riesgo de concentración del mercado, y por eso en un año que yo creo que va a ser bastante volátil, esto va a proteger mucho más, hacer aportaciones periódicas. Desde que hicimos esta cartera ya veis que tenemos una rentabilidad del 16,22% desde el 2024, con lo cual la cosa va por encima de la inflación, bastante por encima de la inflación. Es una manera de proteger, es una manera de gestionar el dinero. Encima, todo el dinero que no inviertes en esta plataforma te lo rinden al tipo de interés marcado por el Banco Central Europeo, y pues eso merece la pena porque no es un 0%, va a ser superior al 2% seguramente a lo largo de todo este año. Es una manera de también proteger el cash vía remuneración en cuenta, así que merece mucho la pena. ETFs con comisiones muy bajas, como podéis comprobar en la plataforma a través de la página web de Trade Republic, y bueno, pues ya veis que lo único que está restando ahora mismo es la inversión táctica del TLT con un 6,38%, pero el resto de las inversiones, mirad China, por ejemplo, cuando entramos, con un 51% de rentabilidad, La Plata con un 22% de rentabilidad, es decir, que esta cartera piloto para todos vosotros está funcionando muy bien. Entonces, para evitar todo este camino que os decía anteriormente, en el que los gobiernos van a apostar por empobrecernos cada vez más, es que lo veis claramente en el gráfico anterior. Lo veis claramente en este gráfico. Los gobiernos lo que quieren es que estemos en esta parte de la pirámide, cuando esta parte pues es inalcanzable casi. ¿Por qué no nos movemos hacia estar aquí o estar aquí, por lo menos, en la clase media? Para llegar a estas dos clases, estamos a tiempo si hacemos un plan de inversión desde ya. Y un plan de inversión lo podéis hacer a través de la plataforma también, de Trade Republic. Es decir, podéis hacer aportaciones periódicas pensando de 20 o 30 años y vais a evitar esta espiral de la pobreza. Así que, para beneficiaros de todo esto, y yo simplemente os digo esto como algo educativo, como algo que creo que es útil, que yo mismo hago, y no como una recomendación directa de inversión, porque ya sabéis que el regulador no permite hacer recomendaciones directas de inversión, y yo respeto mucho a la CNMV en España y, por supuesto, todos los estándares de seguridad que se tienen que implementar y los mensajes que se tienen que establecer. Pero sí que os digo que yo es algo que utilizo y que si queréis aprovecharlo, esto también tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Es el momento ahora, no podemos esperar nada. Ya veis hacia dónde caminamos. Porque dices, bueno, tal, no sé qué. Sí, quien dijera eso en 2020 ha perdido un 25% de poder adquisitivo. Un 25% en 4 años. Y ya veis que en un año y medio llevamos un 16%. Es una manera de evitar esta estafa en la que nos están metiendo. Tarjetas más caras, renta disponible cada vez más baja en comparación con otros años. Es el momento ahora. No esperéis. Obviamente formaros, buscar información de todo esto, pero no esperéis. Es el momento, y como clave número 1 me parece vital dentro del contexto que tenemos ahora mismo. Dicho esto, vamos a pasar a la clave número 2, que tiene que ver directamente con lo que veis por aquí. Directamente. Situación del mercado. Ahora mismo el mercado está en un momento en el que puede explotar en cualquier momento al alza. En cualquier instante el mercado puede explotar al alza dependiendo de las declaraciones de Donald Trump o visitar la parte baja. Este año a mí se me antoja como un poco así, ¿no? Un poco montaña rusa de emociones, como fue el ejercicio 2018, que resultó ser el más boyante en términos de política de guerra frente a Estados Unidos y China. Fue el momento en el que la guerra comercial estuvo en su punto más álgido. Y en 2018 lo que tuvimos fueron subidas muy fuertes, bajadas muy fuertes, lateralización, subidas, para acabar
bastante abajo en el último trimestre del año. Es decir, un año bastante convulso. Y Donald Trump ha tomado ese camino. Un camino que, por cierto, cada vez se creen menos los inversores en este momento. Porque entienden que las políticas arancelarias de Trump son simplemente un arma de negociación, que no llega a lo peor. Pero en 2018 sí que vimos que hubo aranceles que se pusieron y que por eso generó problemas. Ahora mismo el inversor se cree las cosas a medias. Pero Trump igual en alguna va en serio y igual alguna bofetada se lleva alguno con respecto a todo esto. Ahora mismo las últimas informaciones es que va a anunciar aranceles recíprocos muy pronto y del 25% al acero y el aluminio. Ojo, cuidado con esto, porque los aranceles recíprocos sí que a países que implementen aranceles a Estados Unidos y socios comerciales, pues eso sí que puede tener más impacto directamente sobre el mercado, es lo que a mí más me preocupa, pero los del 25% al acero y el aluminio requieren un periodo de negociación más amplio, legislación, pasar por el Congreso, pasar por el Senado, es decir, que no se puede implementar tan rápidamente como lo que pudierais pensar. Esto no va a distorsionar el mercado absolutamente para nada. Quizá lo que sí distorsione el mercado y sea un problema importante sea la parte de los aranceles recíprocos, que veremos en qué se queda. Como veis ahora mismo aquí en pantalla, el SP500 con este anuncio de aranceles, por lo pronto no ve problemas. Por lo pronto no está viendo ninguna tensión. No se lo cree después de las negociaciones que hubo con Canadá y México, con cosas que incluso ya estaban previamente negociadas. Es decir, un teatrillo, un circo que el inversor pues ya no le gusta absolutamente nada. No se cree nada. Y como dice mi amigo Cárpatos, esto no tiene credibilidad. Ni el que asó la manteca se lo cree, ¿no? O sea, que ahí estamos pues en una situación en la que el mercado ahora mismo no se cree los órdagos de Trump. El mercado ahora mismo está a otra cosa. Y el mercado hay que aprovecharlo. Pues ya sea que queráis entrar en índice ponderado o en equiponderado, como es mi caso. Pero el mercado está más de presión alcista que bajista. ¿Por qué? Pues porque por sentimiento contrario, ahora mismo las últimas encuestas de sentimiento lo que estaban marcando era que había más bajistas en la sala. Últimamente estaban presionando un poco más los bajistas. Y por sentimiento contrario, pues a lo mejor sí que se va a visitar esto, pero para tirar al alza, ¿no? Pero yo para eliminar el riesgo que puede generar el espacio de la inteligencia artificial, que luego vamos a ir a ese punto, pues es importante. Y sobre todo en una semana en la que, y ya vamos a la clave número 3, una semana que, como veis, y decía JP Morgan, hay mucha incertidumbre dentro de la parte comercial, que alguna de estas tendrá razón, y que pues puede generar distorsiones como no se veían desde antes del 2020, todo lo que tiene que ver con la política comercial. Y punto número 2, una semana en la que habla Powell y tenemos el dato de inflación. Y aquí vamos a la clave número 3. La clave número 3 tiene que ver con el calendario económico y que esta semana tenemos datos de inflación en Estados Unidos el próximo miércoles. Y estaremos muy pendientes y aquí reaccionaremos a toda esa información para todos vosotros. Lo que se espera del dato de inflación, según el consenso de mercado, es que se mantenga estable en el 2,9% en tasa anualizada y que la mensual baje al 0,3%. ¿Qué es lo que espera el nowcasting de la Fed de Cleveland, que es el que sigo yo para ver la evolución de la inflación, como veis aquí en pantalla, y lo vamos a abrir directamente para que lo veáis todos vosotros? Pues con respecto a la inflación de enero, espera incluso que sea más baja, es decir, puede haber un impasse dentro de lo que es la inflación general, ¿no? Un 0,24% en el CPI, digamos en el IPC mensual, y 0,27% en el subyacente. Esto nos llevaría a una tasa anualizada core del 3,13 y del 2,85, que puede ser 2,9 si la última décima resta, ¿no? Entonces 2,9% quiere decir que la inflación está más cercana al 3 que al 2. Y es más, hay unos últimos estudios que últimamente han hecho los bancos de inversión que lo que comentan es que este año hay más posibilidades de que la inflación de aquí a dentro de 5 meses suba al 4% o del 3,5% en adelante, más que se acerque al 2%. Es decir, hay más presiones en la inflación en el medio plazo por el lado alcista que bajista. Y esto a su vez va acompañado de una mayor relativa fortaleza en el mercado laboral, con lo cual el crecimiento económico que va a estar cercano al 3%. Y esto es positivo desde el punto de vista recesivo, que como veis el 22%
del consenso de mercado ahora mismo en Estados Unidos no espera recesión, no espera crisis económica de forma inminente. Además, los spreads de crédito lo que están apuntando es que están en unos niveles muy, muy reducidos, están en mínimos de ciclo desde la burbuja de los .com y desde el año 2004 a 2007, y esto pues da margen de que el mercado del crédito está bastante sano. También es evidencia esta situación que estamos alcanzando el punto más boyante del ciclo. Y es raro que un punto boyante del ciclo permanezca mucho en el tiempo. Es decir, que puede quedar, pues, lo que sea, ¿no? Lo que quieran ampliarlo. Si atajan el déficit, si la administración Trump va a atajar el déficit, ahí vienen curvas, ojo. Si vuelve a hacer lo mismo que hacía Biden, pues estirarán el chicle y nos meterán en más espiral de la pobreza a largo plazo. Entonces es o una cosa o la otra. Lo mismo que dije cuando estaba Biden en el poder. O eligen el camino de la crisis o el de la inflación. De momento están eligiendo el de la inflación. De momento, pese a los recortes que están haciendo desde el departamento Doge que lidera Elon Musk, que están anunciando múltiples recortes y subvenciones y demás, bueno, se atajará parte del déficit, pero traerá otros problemas. Y dependiendo de qué vaya recortando más. Pero de momento lo que hay que poner el foco es en esto, en la inflación, que como veis, para febrero se espera después más caída, la core va a seguir también presionada por encima del 3%, y la inflación general pues va a estar entre el 2 y pico y el 3% para seguramente en junio, lo que están diciendo ahora los expertos es que puede estar entre el 3,5% y el 4%, si no cambia absolutamente nada, ¿no? Y esto hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Entonces, esta semana la clave está en este dato de inflación y también en las declaraciones de Powell en el Congreso, que van a ser muy llamativas, y a ver qué dice con respecto a las políticas arancelarias de Trump y de los datos de inflación. Nos puede dar muchas pistas hacia dónde se puede dirigir y sobre todo cómo ve el mercado laboral y la parte de la inflación. Así que las declaraciones de Powell hay que poner el ojo bien puesto, bien atento, todos, porque evidentemente todo esto mueve los mercados con una celeridad, la verdad que bastante importante. Y vamos a ir a la clave número 4, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, que va a seguir generando ruido, ¿no? De momento se ha pausado. Cualquier noticia que aparezca durante los próximos días de eficiencia en la inteligencia artificial pues puede penalizar a Nvidia. Y hay algunos estudios que van en esta misma dirección, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a seguir causando problemas si se va por la sobredimensión que se había generado en los mercados, sobre todo si se muestra que se tienen que utilizar menos recursos de los esperados, porque si todo esto va en esta línea, pues compañías como Nvidia van a estar penalizadas. Otras van a salir beneficiadas, como por ejemplo es el caso de Meta e incluso de Microsoft, pensando en el largo plazo. Pero Nvidia sí que va a estar penalizada por la exigencia con la que ha cotizado durante los últimos años. Y de hecho, bueno, es que ha sido así. Si no, ¿por qué cae un 17% cuando sale lo de DeepSeek? ¿Cae por nada? No, cae porque es un riesgo que no estaba cotizado dentro del precio de la acción. Y este último informe de Wells Fargo va un poco en esa línea que os estoy diciendo. Por eso digo que cuidado con la inteligencia artificial, porque puede generar ruidos, ya sea por un informe de un banco de inversión, por datos que muestren compañías competidoras de ChatGPT o competidoras a futuro que puedan aparecer de Nvidia. Es decir, que todo esto hay que monitorearlo. Y Wells Fargo lo que decía en su reciente paper es que es muy interesante sobre la inteligencia artificial, es lo siguiente. Dice, si las empresas estadounidenses de inteligencia artificial adoptaran las eficiencias de DeepSeek, nuestra previsión de potencia de inteligencia artificial para el 2030 de 80 gigavatios se reduciría a la mitad, a 40. Mirad el diferencial. Lo previsto y lo nuevo. Lo nuevo sería la línea roja. Evidentemente luego se dispararía de cara a los próximos años. Pero inicialmente se va a necesitar menos. Inicialmente y finalmente. Se va a necesitar menos de lo que se esperaba de energía. Que esto es una noticia maravillosa desde el punto de vista económico y de la productividad, pero malo para quien había cotizado en excesos. Por eso digo que mucha prudencia con lo que pueda aparecer. Yo simplemente os traslado información. Estos informes de Wells Fargo no son accesibles al público retail, al inversor minorista, y yo lo que hago es ser un canal de información para todos vosotros y brindaros esta información. Utilizadla como os dé la gana. Podéis decir, Wells Fargo no tiene razón. Por supuesto que podéis sacar esa conclusión. Pero yo os brindo esta información para que vosotros la tengáis en cuenta, simplemente. Nada más. Nada más que todo esto. O sea, no entremos en debates ni en tonterías porque no sirve para nada, ¿no? Pero esto que lo tengáis como referencia.
Y nos vamos ya a la clave número 5 para no extenderlo mucho más y hacer el vídeo lo más ágil posible, ¿no? Tanto los que lo veáis por aquí en directo como en diferido también en YouTube, que aprovecho para deciros que, insisto, si queréis apoyar el canal, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario y suscribíos los que no lo conocíais, vamos haciendo grande la comunidad. Y la última clave tiene que ver con la situación europea, ¿no? Que Europa pinta negro en general. Ya no en términos de economía, que también este mismo día publicaba la situación de Francia, ¿no? Que os lo voy a mostrar por aquí, del desastre, ¿no? que tenemos en Francia, que como veis por aquí en este gráfico. Y lo que veis es la evolución del déficit francés, que cada vez va peor y está en un nivel de déficit que ni siquiera en épocas de guerra, ¿no? O sea, es terrible cómo de los años 60 al 75 era un país completamente sólido y muy estable desde el punto de vista deficitario, y a partir de del 75 en adelante, pues coge el camino del empobrecimiento a futuro del ciudadano, la hipoteca constante al ciudadano. Entonces tiene una crisis política que es derivada de esta situación, una crisis política que lamento profundamente, porque a mí los extremos, como bien sabéis, no me gustan absolutamente nada, y aquí no me meto yo generalmente en temas políticos, pero sí lo que tiene relación con la economía, ¿no? Y entonces, lo que tiene relación con la economía a mí me preocupa bastante desde el punto de vista de sostenibilidad de Francia, porque son los vecinos y porque son uno de los motores de Europa que están ahora mismo gripándose, al igual que Alemania. Entonces, el camino es sinuoso. Sea quien sea el vencedor ahora mismo en Alemania, es bastante oscuro. Me preocupa mucho. Y en Francia también tenemos esa misma dinámica. Pero esto aplicado a mercados financieros, pues estamos viendo una situación también muy similar, ¿no? Muy similar. Como veis por aquí, lo que observamos es la capitalización global del mercado europeo, cómo ha ido cayendo completamente en picado desde el año 2010, desde que se produce la crisis del euro, y cómo simplemente el sector tecnológico de Estados Unidos se lo ha comido con papas. Ahí lo veis, se lo ha comido con patatas fritas, tomate, aceite y sal. Lo tenéis ahí completamente el ejemplo. Ni siquiera en la época de las burbujas de las .com el índice tecnológico de Estados Unidos superaba al europeo. Había un spread gigante y ahora se ha producido el sorpaso. Y este es el ejemplo muy claro de que en Europa las cosas no pintan bien. Mucha gente dice, quiero entrar en Europa porque está con descuento. Bueno, ¿y por qué no entraste aquí? ¿Por qué no entraste aquí? ¿Por qué no entraste aquí? ¿Por qué no entraste aquí en Europa? Te la habrías comido. Estamos hablando de índice global con respecto a otros índices. Obviamente, por ejemplo, no DAX en máximo. Sí, no. Estamos midiendo Europa en general, ¿no? En este contexto. Entonces, prudencia todavía con Europa. Ojalá que cambie la situación. Yo voy a hacer todo lo posible para que esto cambie, lanzando mis mensajes y divulgando a todos vosotros para avisar de lo que se tiene que hacer, que es invertir, ahorrar, estar en activo financiero, como os he dicho antes. Por eso os comentaba la posibilidad de Trade Republic, que tenéis el enlace, insisto, en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Echadle un ojo, haced aportaciones, haced planes de ahorro, que merece la pena. Ya veis que, joder, si le vais sacando un 10% anual o un 9% anual, estad tranquilos. Vuestro patrimonio estará protegido en ese contexto. Y si le sacáis un 10, un 12, un 15%, esto es como las hormiguitas, poco a poco. Así que yo creo que merece mucho la pena trasladar estos mensajes, y como comunicador y divulgador financiero, está en mi deber hacerlo. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, apoyadlo, no voy a ser más pesado, apoyadlo. Y nada, pues espero que nos veamos en el siguiente vídeo y pues eso, leed vuestros comentarios, que me gustan mucho cuando me decís, Héctor, muchas gracias por la información, muy valiosa, me es útil.